Bendecidos con abundante bendición. Hoy estaremos viendo en este tema que hemos preparado para que usted lo disfrute con nosotros, es sobre los dos testigos. Empezaremos con una palabra bien profunda que los estudiosos, eruditos y los grandes teólogos, como dijera el apóstol Pedro, han torcido y han hecho que los escritos de la palabra del Señor, como los escritos del apóstol Pablo, se interpreten no adecuadamente, sino en una forma pero muy errónea. Hoy estaremos viendo en nuestro estudio esa gran característica de la palabra que es teología. Teología nosotros la conocemos. La palabra teología es ciencia que trata de Dios. Conocer a Dios, su creación, que es la tierra, el mar, las plantas y su imagen también a través del hombre. Esa es teología. Existe también la palabra teogonía. La palabra teogonía es generación de los dioses de la gentilidad. Todas esas cosas estaremos viendo hoy en este estudio. ¿Qué es teólogo? Un teólogo. La palabra teólogo es persona que conoce y profesa la teología, que es la presciencia de Dios. Notemos que la palabra es parecida a la presencia, pero es presciencia de Dios, que es lo infinito de Dios. Hoy estaremos viendo la carta del apóstol Pedro. La carta del apóstol Pedro en su primera carta, capítulo 1, versículo 2. Primera carta de Pedro, capítulo 1, versículo 2. Ahí vamos a ver sobre este proceso de esta enseñanza que hoy nos estaremos llenando sin duda alguna de mucho conocimiento. Primera de Pedro, carta primera de Pedro, ahí vamos a ver. En esa carta primera de Pedro, nosotros vamos a ver muchísimas cosas. En el capítulo 1 de primera de Pedro, verso 2, la palabra del Señor nos enseña: elegidos según la presciencia de Dios Padre en su santificación del Espíritu, para obedecer y ser rociados con la sangre de Jesucristo, gracia y paz, o sea, multiplicada. Notemos bien la palabra presciencia. Elegidos según la presciencia de Dios. Aquí cabe todo lo que nosotros podemos llamar llamamiento. En la palabra teólogo es persona que conoce y profesa la teología, que es la presciencia de Dios, que es lo infinito de Dios. Un hombre dotado de la palabra de Dios es que es un desarrollo, es el mismo Espíritu Santo. Notemos que un hombre que tiene lo infinito de Dios, el conocimiento teológico pleno de Dios en sí, es el mismo Dios.
Porque nosotros en la palabra del Señor encontramos que nosotros somos templo y morada del Espíritu Santo. Nada más y nada menos que templo y morada del Espíritu Santo. Entonces lo que va a salir de nosotros es todo el conocimiento del Hijo de Dios, lo infinito de Dios. Mira, Dios no ha llamado a los hombres y a las mujeres solamente para que formen parte de su cuerpo, sino para que eminentemente ejecuten un movimiento de relación con Él, haciendo cosas. Como cuando tú ves que nuestros dedos de nuestras manos se mueven, hacen cosas. Cuando tú ves que movemos las mandíbulas y movemos los ojos y todo, hacen cosas. Entonces los miembros del cuerpo de Cristo que están relacionados con Él constantemente, todos aquellos que tenemos la mente de Cristo, que hemos alcanzado ese conocimiento pleno de Él, somos los que tenemos el conocimiento infinito. Y llegamos a alcanzar en lo que es la teología. La teología, que es conocer a Dios, su creación, conocer toda la tierra, el mar, plantas y su propia imagen a través del hombre. O sea, ese desarrollo, ese conocimiento se va a ver palpablemente en nosotros. Y entonces nosotros vamos a ver que muchos estudiosos han enseñado solo a Juan como el teólogo, pero todos los apóstoles fueron teólogos, aún el más humilde como Judas, ¿verdad? Porque si tú ves los grandes, por ejemplo, en este caso Casiodoro, Cipriano de Valera, que fueron los traductores de las diferentes versiones bíblicas, ellos dijeron Juan el teólogo, como que estaban ellos, sus ojos puestos solamente en Juan, que él era el único teólogo. Pero si nosotros vamos a la palabra del Señor, todos, pero todos los que fueron llamados a ser el mandato de Dios en la tierra, tienen un conocimiento de Dios. Entonces les podemos llamar teólogos. Por ejemplo, Judas, este Judas que te voy a citar y te voy a leer en tu momento, él no anduvo con Jesús, no fue discípulo de él, porque es hermano de Jesús. Pero en ocasiones él tuvo acercamiento muchísimo con Jesús, porque era su hermano, hablando ya entre familia. Entonces él alcanzó conocimiento y conoció directamente qué es el Evangelio, qué es el Padre, qué es el Hijo, qué es el Espíritu Santo, cómo se formó la tierra, cómo se formaron las plantas, qué es lo que hay en el mar y qué es lo que está dentro del ser humano. Él lo entendió. Entonces, si nosotros hablamos de Pedro, a Pedro no se le menciona en ninguna parte como un teólogo. Pero Pedro es el único, escucha bien, el único que usa esta palabra, la presciencia de Dios. Quiere decir que Pedro automáticamente era un hombre dotado, un hombre lleno de conocimiento, un hombre que conocía, no solamente porque había andado con Jesús y había conocido todos sus movimientos y había prestado atención a la palabra que Jesús les habló acerca del Padre
y de las otras cosas relacionadas a la tierra, a las plantas, al mar y todo eso, sino que Él en sí ya traía lo que realmente Él iba a hacer. Jesús no se equivocó cuando encontró a Pedro y sus hermanos lavando redes y les dijo: venid en pos de mí y yo los voy a hacer pescadores de hombres. Él no se equivocó. Él sabía que en ellos había un talento. Y aunque Pedro le trajo muchísimos problemas andando juntos, pero eso a Jesús también le gustaba. Porque después le dice Jesús a Pedro: no te lo ha revelado hombre, sino que mi Padre que está en los cielos, Él te lo ha revelado. Y se lo dijo más adelantito: tú eres Pedro, que quiere decir Petra, piedra pequeña. Él no es la roca, Pedro no es la roca, Él es Petra. O sea, Pedro interpretado, pero Petras, piedra pequeña. Tú eres Pedro, tú eres Petra, tú eres piedra pequeña. Pero después se señaló Él: y sobre esta roca edificaré mi iglesia. Y es la confusión que a veces muchos eruditos y muchos estudiosos no logran entender. Los grandes filósofos. Y se han metido en la cabeza de que Pedro es la piedra donde está edificada la iglesia. Y no. La piedra es el mismo Jesucristo. La piedra que los edificadores desecharon vino a ser la piedra del ángulo. Y sabes una cosa, dice que esta piedra, cuando caiga sobre aquellos, los va a desmenuzar. Porque esta piedra es tipo de Cristo. Entonces, no podía fundar la iglesia Jesús en una Petra, en una piedrita. Entonces, que se te quite de la cabeza que no es sobre Pedro que se edificó la iglesia, empezando por ahí. Pero Pedro ya era un teólogo. Pedro ya conocía las profundidades, porque él sabía expresarse a sus hermanos. Él siempre les decía que él era participante. Él era un servidor nada más de la grey. No era dueño de la grey, un servidor. Ellos aprendieron eso, fueron inteligentes. Entonces, si nosotros vamos al más pequeño, como lo es Judas, por ejemplo, Judas ni se habla mucho de él. No se habla mucho de Judas. Pero Judas era un teólogo eminente. ¿Sabe por qué te estoy hablando yo de eso? Porque vamos a hablar cosas bien profundas en este tema que estamos iniciando, este estudio bíblico. Y te vas a llenar de mucho gozo y de mucha alegría. Entonces, a Judas se le fue revelado esto. En la carta, o sea, en la epístola universal de San Judas apóstol, como esta carta no tiene capítulo, sino que es universal, solamente tiene 14, vamos a decir, eminentes promesas, pero las divide en proyectos genuinos. Y en el verso 14 nosotros vamos a ver una palabra que Judas escribió que nos va a sorprender. Verso 14 de la epístola universal de San Judas nos enseña el verso 14. De estos también profetizó Enoc séptimo desde Adán, diciendo: he aquí, vino el Señor con sus santas decenas de millares
Te lo voy a volver a repetir. De estos también profetizó Enoc séptimo desde Adán, diciendo: he aquí vino el Señor con sus santas decenas de millares de ángeles. Eso quiere decir, de ángeles. Ahora, es que aquí está hablando, profetizó Enoc séptimo. Y nadie más. Ni los profetas, ni los patriarcas, ni ningún otro apóstol mencionó esto. Solamente el espíritu que estaba en Judas. Esto profetizó Enoc séptimo, dijo Judas. Qué bonito esto. Ahora, ¿cómo profetizó Enoc séptimo y quién es Enoc séptimo? Eso lo vamos a ver bien detalladamente para que tú entiendas cuando entremos a hablar de los dos testigos, que es una enseñanza que tiene complicado a mundo, a Raimundo y a medio mundo. Hay mucha gente que está enredada y que no logra entender la palabra del Señor. Y el Señor nos ha llamado a nosotros para que apartemos estos momentos para enseñarle a las multitudes lo que Dios es. Por eso estoy usando la radio, estoy usando estos medios de las redes sociales, del internet, para que tú tengas la oportunidad de escuchar una enseñanza de altos quilates como esta que oís a través de este siervo humilde. Entonces, ¿cómo fue la profecía de Enoc? Porque está diciendo en Judas, verso 14, profetizó Enoc séptimo. ¿Quién es este Enoc séptimo? Pero él está diciendo desde Adán. Quiere decir que los apóstoles, tanto los apóstoles que anduvieron con Jesús, que son los apóstoles de Jesucristo, ¿verdad? Fueron 12 los apóstoles de Jesucristo. Y dentro de ellos, cuando Judas se asesinó, se suicidó, solamente quedaron 11. Pero luego ellos vinieron y oraron al Señor y repusieron ese puesto que había, dirigidos por el Espíritu Santo, y la suerte cayó sobre Matías. Entonces Matías ocupó ese lugar de los 12 apóstoles de Jesucristo. Ahora, el apóstol Judas ya no es de los apóstoles, vamos a decir, de Jesucristo, de los que anduvieron con él, sino es de los apóstoles de la gracia. Y por eso es que hay mucha gente que no logra entender que por qué a nosotros nos llaman apóstoles. Porque dicen apóstol, solamente hubieron 12. Entonces cuando tú te quedas ahí enredadito, como cuando una araña agarra un insecto y quiere escapar y no puede, así pasa, porque no te metes en el estudio de la palabra del Señor a una profundidad intensa. Y ese es el objetivo de nosotros. Entonces, el apóstol Judas, el escritor de esta carta universal, era de los apóstoles de la gracia, ya no era de los 12, porque los que van a aparecer allá, los nombres que van a aparecer escritos en las puertas de la santa ciudad, esos son los 12 apóstoles. Entonces, pero nosotros conocemos más apóstoles de la Biblia, como el apóstol Pablo también es un apóstol, y él no va a aparecer su nombre en las 12 puertas, porque no es apóstol
de Jesucristo en un estado genuino, sino en un estado de rescate. Por eso él dice, como un abortivo me alcanzó a mí. Me alcanzó. Y entonces lo hizo un apóstol, pero un apóstol de la gracia. Apóstoles de la gracia. Y los apóstoles de la gracia no tienen número. Son millones de apóstoles de la gracia que Dios ha llamado, porque en la Biblia encontramos a más apóstoles después de los 12, que son Pablo, Judas, aparece también ahí Tito, Timoteo, Bernabé, Silas, que en textos que te voy a citar más adelante aparecen que son apóstoles. Entonces ahí es donde tú tienes que despertar y pedirle perdón a Dios cuando has criticado y cuando has murmurado y has dicho que apóstoles solamente hubieron 12. No, cantidades, multitudes hasta el día de hoy. Y a los apóstoles de hoy tienen la dicha, en este caso tenemos la dicha, de que cosas minuciosas se nos sean reveladas. Cosas que no se les fueron reveladas a aquellos, porque aquellos solamente hablaron lo que oyeron, porque ellos fueron testigos. Pero nosotros que estamos en la era de la gracia, en este tiempo, hablamos en fe y recibimos por el Espíritu Santo la ciencia, el conocimiento teológico, y por eso es que somos llamados apóstoles y se nos son reveladas cosas minuciosas para podérselas enseñar a multitudes de pueblos, de gentes que estén deseosos de conocer una verdad. Entonces, este apóstol Judas, que es uno de los apóstoles de la gracia, dice, cómo profetizó Enoc séptimo desde Adán. Desde Adán. Ahí vamos a ver quién es Enoc séptimo. Desde Adán. Mira qué teología, qué conocimiento de hombre. Quiere decir que estos hombres pasaban día y noche encendidos en el fuego del Espíritu, estudiando la palabra del Señor. Estos hombres se preocupaban, eran excelentes. Y entonces ahora dice, profetizó Enoc séptimo. ¿Cómo fue la profecía de ese Enoc séptimo? Primero vamos a ver quién es Enoc séptimo y cómo fue su profecía. Por ejemplo, vamos a ver que la profecía de que este Enoc séptimo profetizó fue una profecía no hablada, no la habló, sino fue ejemplar. Y Judá le llama Enoc séptimo. Y ya vamos por qué le llama Enoc séptimo y por qué no fue una profecía hablada, sino una profecía ejemplar. Vayamos al capítulo 5 de Génesis, al primer libro de la Biblia. Primer libro de la Biblia, Génesis capítulo 5. Allí vamos a ver esta profecía de Enoc séptimo. Génesis capítulo 5, verso 1. Escucha bien. Este es el libro de las generaciones de Adán. El día en que crió Dios al hombre, a semejanza de Dios lo hizo. Varón y hembra lo creó y los bendijo y llamó el nombre de ellos Adán, el día en que fueron creados. Y vivió Adán 130 años
y engendró un hijo a su semejanza, conforme a su imagen, y llamó su nombre Set. Este hijo era especial. Y vivió Adán 130 años y engendró un hijo a su semejanza, conforme a su imagen, y lo llamó por nombre Set. Y fueron los días de Adán, después de que engendró a Set, 800 años, y engendró hijos e hijas. Y fueron todos los días que vivió Adán 930 años, ¿y qué? Y murió. Por eso desde aquí empieza ya, por eso dice, y profetizó desde Adán, ¿verdad? Y vivió Set 105 años y engendró a Enos, no a Enoc, sino a Enos. Y vivió Set, después de que engendró a Enos, 807 años y engendró hijos e hijas. Entonces, aquí comienza Adán, luego Set y luego Enos. Y fueron todos los días de Set 912 años y murió. Y vivió Enos 90 años y engendró a Cainán. Ya es el número 4. Y vivió Enos, después de que engendró a Cainán, 815 años y engendró hijos e hijas. Y fueron todos los días de Enos 905 años y murió. Ahora, y vivió Cainán 70 años y engendró a Mahalaleel. Entonces ya es el número 5. Y vivió Cainán, después de que engendró a Mahalaleel, 840 años y engendró hijos e hijas. Y fueron todos los días de Cainán 910 años y murió. Y vivió Mahalaleel 65 años y engendró a Jared. Este es el número 6. Y vivió Mahalaleel, después de que engendró a Jared, 830 años y engendró hijos e hijas. Y fueron todos los días de Mahalaleel 895 años y murió. Y vivió Jared, oiga esto, 162 años y engendró a Enoc. Este ya es el número 7. ¿Ah? Entonces, aquí ya se cumple lo que Judas dijo ahí. Y profetizó Enoc séptimo desde Adán, diciendo: el Señor es venido con sus santos millares de ángeles. ¿Ah? Entonces, este es el número 7. Enoc séptimo. ¿Qué pasó con él? Y vivió Jared 162 años y engendró a Enoc. Y vivió Jared, después de que engendró a Enoc, 800 años y engendró hijos e hijas. Y fueron todos los días de Jared 962 años y murió. Y vivió Enoc 65 años y engendró a Matusalén. Entonces, Matusalén ya es el número 8. Pero aquí vamos a encontrar la profecía de Enoc séptimo, que no es una profecía hablada, sino una profecía ejemplar. Escuchemos, verso 22. Y caminó Enoc con Dios después que engendró a Matusalén 300 años y engendró hijos e hijas. Y fueron todos los días de Enoc 365 años. Caminó pues Enoc con Dios y desapareció porque
se lo llevó Dios. Ahí está. Caminó pues Enoc con Dios y desapareció porque se lo llevó Dios. Entonces, ahora, ¿por qué es que Judas, oiga bien, siendo uno de los apóstoles de la gracia, sencillo, humilde, haya tenido ese talento, ese conocimiento teológico, ¿verdad?, para poder expresar esa profecía? El Señor es venido con sus santas decenas de millares. Si nunca se había hablado de Cristo, ni aún había nacido de una virgen, y él ya estaba diciendo que no profetizó. Esto es de inteligente. Esta es gente de Dios, más animes de ahí. Gente que está por conocer la palabra del Señor. El Señor no nos tiene aquí en la tierra solo por tenernos. Él quiere que nosotros tengamos la mente de Él. Cuando nosotros tenemos la mente de Él, esta palabra la sabemos explicar, la sabemos expresar. Y Dios nos ha llamado para eso. Entonces la profecía de Enoc no fue hablada. No dijo: pueblo mío, escuchad. El Señor viene con sus santas decenas de millares. Preparados, pueblo mío. No, su profecía no fue hablada, fue ejemplar. Por eso Judas dice: profetizó Enoc séptimo, el Señor es venido con sus santas decenas de millares de ángeles, porque la profecía de él es ejemplar. Dice: y caminó Enoc con Dios y desapareció porque se lo llevó Dios. Entonces, Enoc aquí en la profecía, el Señor es venido con sus santas decenas de millares, es ejemplar porque él es arrebatado, él es traspuesto para no ver muerte. ¿Qué muerte? La muerte que iba a venir a los antidiluvianos, o sea, iba a venir una muerte. Entonces Dios estaba profetizando: así como yo levanto a Enoc, ay santo, lo levanto y me lo traigo. Y entonces, para que no mire la muerte, porque él ahí estaba profetizando que así como Enoc es arrebatado, escucha bien, para no ver muerte en aquel juicio que se hizo del diluvio, así también la iglesia es arrebatada. ¿Quién la viene a traer? Jesucristo. Y se la lleva antes del juicio final. Porque la iglesia no va a ver esos juicios. La iglesia no va a ver esa muerte. Mi alma te alaba, Dios. Mi alma te alaba. Esto es inteligente. Como profetizó Enoc séptimo, el Señor es venido con sus santas decenas de millares de ángeles. Entonces él se estaba refiriendo que Enoc fue traspuesto para no ver muerte, para no morir con los antidiluvianos. Fue llevado arriba, con el Señor. También la iglesia es arrebatada. Antes de que venga ese tiempo, ese día horrible que viene sobre la tierra, la iglesia es arrebatada. Cuando el sol se convierta negro como un saco de silicio y la tierra se mueva y se estremezca hasta el cielo y las estrellas caigan ardiendo en la tierra, como cuando se mueve, escucha bien, se mueve una higuera y sus hijos caen. Ya la iglesia no está aquí. Ya no está aquí.
Ya se la llevó el Señor. Mi alma te alaba, Dios. Así es, mi hermano. La iglesia ya está allá. Por eso profetizó Enoc séptimo, el Señor es venido con sus santas decenas de millares. Porque Él fue traspuesto para no ver muerte. Por eso el apóstol Pablo enseñó, luego nosotros los que quedamos, escucha bien, que estemos vivitos, que no hemos muerto a la venida del Señor, seremos arrebatados igual que no. Y aquí te va a quedar claro que esa doctrina que te han enseñado, esa falsa enseñanza que te han enseñado y que te han dicho que no tiene que venir a la tierra porque no pudo ver ido, porque sangre y carne no entra allá, es una doctrina falsa, errónea. El texto lo dice claramente. Y como el texto lo dice claramente que no entra ninguna corrupción al reino de los cielos, entonces ¿qué hizo Dios? Lo transformó. Él transformó a Enoc séptimo, a igual como nos va a transformar a nosotros cuando nos venga a traer. Él es el mismo de ayer, de hoy y por todos los siglos. El Señor te bendiga y te guarde. Dios haga resplandecer su rostro sobre ti y ponga en ti paz. Quedamos pendientes entonces para nuestra segunda parte de esta enseñanza. Bendiciones.